¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a arrancar con la unidad número 2, que es oferta y demanda para microeconomía, ya sea contabilidad turno, contabilidad o para administración. Bueno, en la unidad 2, que es oferta y demanda, vamos a dividirlas en tres partes. La primera parte vamos a hablar solamente de lo que es oferta. La segunda parte vamos a hablar solamente de lo que es la demanda. Y otro sector vamos a hablar netamente ya lo que sería la interacción de la oferta con la demanda. Entonces, como primer punto a tocar, vamos a hablar nosotros de la demanda. Entonces, para entender bien esto, vamos a empezar con el primer punto. Vamos a graficar, vamos a ver cómo se ve. Entonces, cuando hablamos de la demanda, tenemos que saber que en la demanda, inclusive cuando hablamos también de la oferta, vamos a hablar solamente de dos variables, precio y cantidad. Entonces, en la ordenada, se llama ordenada o también denominada eje vertical. Entonces, este es el precio, P. Y en la abscisa, eso se llama abscisa o también denominada eje horizontal, que va a ser la cantidad. En este caso, como vamos a hablar de la demanda, va a ser cantidad demandada, que se simboliza por QD. Y no se olviden que normalmente muchos de los profesores son muy quisquillosos en esto. No se olviden de poner acá 0. 0 es el origen. Perfecto. Y voy a graficar mi curva de demanda, que va a ser de esta forma. Demanda. Ahora, cuando empezamos a hablar de la demanda, tenemos que saber lo siguiente: que en la demanda, ¿de quién estamos hablando? Cuando hablamos de la demanda, tenemos que saber que estamos hablando del consumidor. Entonces, el consumidor es el protagonista ahora cuando hablamos del punto de vista de la demanda. Ahora, yo normalmente suelo hacer esta aclaración de que no es lo mismo demanda que cantidad demandada. ¿Por qué? Porque vamos a tocar varias cuestiones en juegos de palabras cuando hablamos de selección múltiple o falso verdadero que suele poner los profesores. Entonces, no es lo mismo que aumente o disminuya la demanda o que aumente o disminuya la cantidad demandada. Son normalmente, gráficamente digo, distintos. Bueno, el concepto dice, para entender qué es la demanda, entonces yo digo, la demanda es el libro de cabecera. La demanda es la cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar dependiendo del precio. Entonces, vuelvo a mencionar, la demanda es la cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar dependiendo del precio. Entonces, la demanda es la cantidad que el consumidor va a comprar, pero va a depender de qué, principalmente del precio. Entonces, puede variar ese valor. Ahora, cuando yo hablo de cantidad demandada, hablo ya directamente, para hacerlo más sencillo, la compra ya hecha. Entonces, la demanda, entonces, ¿qué es? Lo que está dispuesto a comprar el consumidor. Y la cantidad demandada es lo que ya compró, para hablar así en forma más sencilla y más práctica. Ahora, cuando yo hablo de la demanda, tengo que saber que esto es una recta. Y en matemática, una recta está representada por una ecuación lineal. Yo sé que posiblemente los que están en contabilidad al menos posiblemente no lleguen a dar todavía sobre rectas y demás, porque eso normalmente se hace en matemática 2. Los de administración sí ya van a estar familiarizados con las rectas porque dan en matemática 2. Entonces, esta recta lo que hace es formar una ecuación lineal. Entonces yo digo, ¿cómo se forma esta recta? Entonces yo digo, como mi demanda tiene dos variables, yo veo que tiene cantidad demandada y tiene precio. Entonces yo voy a decir que la cantidad demandada, QD, es igual a A menos B de P. Ahora,
Las dos variables tenemos la variable de la cantidad y la variable del precio. Pero tenemos que saber lo siguiente: la cantidad depende de mi precio. Por eso dijimos acerca del concepto, la demanda es la cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar. ¿Pero de qué dependía? Dependía del precio. Por eso en la ecuación decimos que la cantidad demandada depende del precio. Entonces, este QD va a ser mi variable dependiente. P es mi variable independiente. Entonces, la cantidad demandada es mi variable dependiente, mi precio es mi variable independiente, porque dijimos recién que la cantidad va a depender del precio, por eso es dependiente, y el precio es independiente. Ahora, como toda recta, tiene la letra A, que es la ordenada. La ordenada, como dijimos hace rato, esto dijimos que se llama ordenada inicial o eje vertical. O sea que esta variable A, el valor A, va a ser el punto de arranque dentro de esta línea. Porque como ven, si llevamos más la recta hasta un punto, podría llegar a este punto, ¿verdad? Entonces, toca lo que sería la ordenada. Entonces, ese es el punto de arranque, ordenada inicial. Y esta es la parte más importante. Menos B es la pendiente. Y la pendiente es negativa. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. Que ahora estamos viendo que la pendiente de esta recta es negativa, pendiente negativa. Entonces, en la demanda siempre la curva va a tener pendiente negativa. ¿Esto qué quiere decir que sea pendiente negativa? Implica que la relación cantidad-precio, entonces tiene que ser, voy a poner acá, relación inversa. ¿Qué quiere decir relación inversa? Que a medida que aumente uno, el otro necesariamente debe de disminuir. Ahora, vemos entonces la ecuación. La cantidad demandada depende del precio. Variable dependiente, variable independiente, ordenada inicial y la pendiente que es negativa, lo que me da una relación precio-cantidad como una relación inversa. Y ahí vamos a tocar lo que se llama ley de la demanda. La ley de la demanda simplemente dice que la relación precio-cantidad tiene una relación inversa. Entonces ahí ya tocamos al mismo tiempo, matemáticamente hablando y teóricamente hablando, cómo se relaciona todo esto. Entonces no se olviden, la relación precio-cantidad según la ley de la demanda es siempre inversa. ¿Y cómo se entiende esto cuando hablamos desde el punto de vista gráfico? Relación inversa, dijimos, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir necesariamente. Entonces, vamos a partir de un origen. Yo puedo decir lo siguiente: tengo este punto de arranque. Yo puedo denominarla, por ejemplo, P0, precio de origen, cantidad demandada 0, que es cantidad demandada de origen, y equilibrio de origen. Vamos a partir de ese equilibrio. Yo digo, según lo que dice la ley de la demanda, la relación es inversa, opuesta entre sí. Esto quiere decir que a medida que yo, por ejemplo, si aumento el precio, porque dijimos, siempre normalmente el punto de arranque va a ser el precio. Si el precio aumenta, por ejemplo, a P1, ¿qué yo veo gráficamente? Que cuando mi precio aumenta, toca acá la demanda, a equilibrio 1, yo veo automáticamente que mi cantidad demandada 1 disminuye. Entonces estoy viendo y estoy entendiendo la relación inversa, porque me dice que a medida que el precio aumenta, ¿qué pasa con mi cantidad? Disminuye. Ahora, al mismo tiempo, a medida que el precio se desplaza hacia abajo, disminuye mi precio. Yo que veo gráficamente que mi cantidad demandada 2
se desplaza hacia la derecha, o sea que aumenta. Entonces ahí vemos la relación, equilibrio 2. Ahí vemos la relación inversa que existe entre el precio y la cantidad. O sea que a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. ¿Pero por qué disminuye? Porque al aumentar el precio, los consumidores no están dispuestos a comprar más productos. Por lo tanto, van a renunciar a su cantidad demandada. Pero a medida que disminuye el precio, los consumidores están más motivados para comprar más productos. Por lo tanto, consumen más productos, o sea que va a aumentar mi cantidad demandada. Entonces ahí vemos la relación inversa entre el precio y mi cantidad. Entonces ahí yo tengo lo primero que yo tengo que entender. Ahora, vamos a ir viendo ahora. En la demanda yo tengo que saber lo siguiente, que puede pasar dos cosas. Lo primero que puede pasar es un movimiento y lo segundo que puede pasar es un desplazamiento. Y esto es clave no solamente a modo gráfico, sino a modo interpretativo, porque a los profesores les encanta poner esto en falso verdadero o selección múltiple. ¿Qué pasa cuando algo? Entonces, como dije, puede pasar dos cosas, un movimiento como un desplazamiento. Entonces, voy a poner acá, y al mismo tiempo este gráfico va a ser, lo primero que puede pasar es un movimiento. Ahora, ¿qué es lo que es un movimiento y cómo se ve eso? Un movimiento es simplemente, y voy a poner acá, el triángulo. El triángulo significa cambio o variación. ¿Qué quiere decir que cambie o que varíe? ¿Va a aumentar o va a disminuir? O sea, el cambio implica aumento o disminución. Significa eso. Se simboliza por cambio porque eso es lo que van a encontrar. Cambio en la demanda, cambio en la cantidad demandada, cambio en el precio. Entonces atiendan que cambio significa que puede aumentar o puede disminuir. Es el término técnico. Entonces, ¿cuándo se da un movimiento? Un movimiento se da cuando varía, aumente o disminuya simplemente el precio. Punto clave. Porque después vamos a ver otra cosa. Entonces, queda claro entonces que un movimiento solo se va a dar cuando aumente o disminuya el precio. Entonces, ¿cómo se ve gráficamente entonces un movimiento? Voy a reflejar con este gráfico que está acá. Entonces, cuando aumenta o disminuye el precio sucede el movimiento, porque hay profesores que le van a pedir que grafique un movimiento, un aumento de precio o una disminución de precio. Y ustedes tienen que saber que si te dice aumento de precio o disminución de precio y estamos hablando de tu propio producto, entonces simplemente es un movimiento. Entonces, por ejemplo, si te dice ¿qué pasa cuando aumenta el precio? Yo sé, según la ley de la demanda, que cuando aumenta el precio mismo que la cantidad demandada disminuye. Pero ¿cómo se vio gráficamente? Pasamos del origen cero y te dice el ejercicio ¿qué pasa cuando aumenta el precio? Nos movemos hacia arriba, pero al movernos hacia arriba vemos que de este punto pasamos a este punto en equilibrio. Entonces, el movimiento se da en ¿qué? Que cuando aumenta el precio nos movemos hacia arriba en la misma curva de demanda, haciendo que la cantidad demandada disminuya. Entonces, esto que está aquí, que se refleja aquí y tiene que graficar de esta manera, esto es el movimiento. Vos te movés a lo largo de la misma curva de demanda. No hay ningún cambio en la demanda, es la misma demanda. Lo que pasa es que vos te movés nomás en la curva. Y lo mismo pasa. ¿Qué pasa cuando el precio disminuye? Y al disminuir el precio yo me voy a mover hacia abajo en la misma curva de demanda a este punto, haciendo que la cantidad demandada aumente. Lo que refleja la ley. Entonces, ven cómo la ley está reflejada aquí. Entonces, este sector
Y este sector es lo que se denomina el movimiento, y técnicamente es movimiento a lo largo de la misma curva de demanda. Entonces ese es un punto clave que no deben de olvidar. Entonces, primer punto, movimiento. Ahora, lo segundo que puede pasar, y voy a hacer otro gráfico para que se pueda ver bien. Lo segundo que puede pasarnos a nosotros, voy a hacer un poco más chico porque no es tanto detalle como aquí. Entonces, lo segundo que te puede pasar, voy a poner acá porque me entra al costado algo. Esta es mi curva de demanda inicial como tenemos acá. Ahora, lo segundo que te puede pasar es un desplazamiento. El desplazamiento es cuando se desplaza ya mi curva de demanda hacia la derecha en forma positiva o se desplaza hacia la izquierda en forma negativa. Entonces esa es la forma como se representa gráficamente un desplazamiento. Ahora, para entender mejor una diferencia, porque también en vez de decirte grafique un movimiento de la demanda o un desplazamiento de la demanda, hay una forma técnica de llamarlo. Es decir, en vez de decirte un movimiento, te puede decir cambio, como dijimos que era cambio, era aumento o disminución. Cambio en la cantidad demandada. Entonces movimiento aquí también puede ser también cambio en la cantidad demandada. Es el término técnico que tienen que saber que es de un movimiento. O sea, por aumento o por disminución de precio hay un movimiento, hay una disminución o un aumento de la cantidad demandada directamente. Entonces no se olviden, cambio en la cantidad demandada. Ahora, el desplazamiento también se puede denominar cambio en la demanda. Y dijimos al principio que no era lo mismo demanda que cantidad demandada, tienen distintos conceptos. Por eso tienen que diferenciar bien entre un cambio de la cantidad demandada, es un movimiento que se refleja de esta manera, y un cambio en la demanda ya es un desplazamiento que se representa de esta manera. Ahora, sabiendo esto, yo tengo que saber cuáles son los motivos. Acá el único motivo es aumento o disminución de precio. Pero en cambio, cuando hablamos de desplazamiento ya cambia totalmente todo. Porque acá tenemos que hablar a decir que un desplazamiento ya tiene 5 motivos por los cuales puede cambiar la demanda. ¿Está bien? Y cada uno vamos a ir explicando paso por paso. Ahora, el más sencillo de todos, el punto 1, es el ingreso. El ingreso es el primer determinante o motivo por el cual cambia la demanda. Ahora, nosotros ya sabemos que la relación precio-cantidad es inversa, pero otra cosa es decir cuál es la relación del ingreso con mi demanda. Yo puedo decir rápidamente, a modo genérico, que el ingreso y la demanda tienen una relación, y voy a poner siempre acá, directa. ¿Qué implica que sea una relación directa, que aumente, o disminuya? O sea, los dos van en la misma dirección. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, vamos a suponer que yo esté ganando 1 millón de guaraníes y con ese 1 millón de guaraníes yo estoy consumiendo una X cantidad de productos. Ahora, mi ingreso aumenta de 1 millón, por ejemplo, a 2 millones. Ese aumento de ingreso, o también denominado renta, ¿qué va a provocar? Que al aumentar mi ingreso, mi renta, yo voy a tener más dinero. ¿Para qué? Para consumir más productos en forma genérica. Por lo tanto, mi curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha en forma positiva. Entonces, el aumento del ingreso va a provocar necesariamente un aumento de mi demanda, porque yo voy a tener más dinero para consumir más productos. Ahora, pero si disminuye mi ingreso,
Entonces, por ejemplo, de 1.000.000 pasa a ser 500.000. Yo con ese 500.000 ahora ya no voy a más poder consumir lo mismo que consumía antes. Por lo tanto, ¿qué yo voy a hacer? Voy a renunciar a varios consumos. Por lo tanto, mi demanda va a disminuir en forma genérica, haciendo que mi curva de demanda se desplace de forma negativa hacia la izquierda. Y ahí vemos la relación directa. Aumentó mi ingreso, aumentó mi demanda en forma genérica. Disminuyó mi precio, disminuyó mi demanda en forma genérica, haciendo que disminuya en forma genérica el consumo de los productos. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es la población. La población también, como el ingreso, tiene una relación directa. Ahora, la población, al igual que el ingreso, también tiene una relación directa. O sea que a medida que aumenta la población, debería de aumentar mi demanda. ¿Y cómo se puede entender esto? Vamos a suponer en un ejemplo de que tengamos una despensa. Y en esa despensa abastece al barrio, que hay 100 personas en el barrio. Pero justamente en la cuadra se habilita un nuevo departamento y vienen a vivir 100 personas más. Ese aumento de la población, que va a provocar a la despensa que necesariamente aumente su demanda. Entonces, un aumento de la población va a provocar necesariamente que aumente mi demanda, porque más personas van a ver y más personas van a querer comprar productos. Entonces mi demanda se va a desplazar hacia la derecha. Y lo mismo, si disminuye la población, disminuye la cantidad de personas que pueden comprar el producto, va a provocar que se desplace de forma negativa hacia la izquierda. Esos son los dos primeros y principales, digo, porque a partir de esto se hace todo. Ahora, lo que pasa es normalmente que estos dos no suelen salir por la obviedad de que son directos. Hablar aumento de ingresos, disminución de ingresos, aumento de población, disminución de población. Entonces, los otros tres que vamos a tocar son los que realmente salen cuando hablamos en términos de examen. En cuestión teórica sí sabemos y tenemos que entender esos dos también. Pero cuando hablamos en términos de examen, los que vamos a tocar ahora, los tres que faltan, son los que sí o sí le va a salir, cómo se puede implementar esto. Ahora, el tercer determinante o motivo de cambio en la demanda, y este es muy importante, son los bienes relacionados. ¿Bien? Cuando hablamos de bienes, ahí empezamos a complicarnos ya. Cuando hablamos de bienes relacionados, tenemos que saber que existen dos tipos de bienes. El primer bien que vamos a analizar son los sustitutos y los complementarios. Entonces, cuando hablamos de bienes relacionados en la demanda, y acá hay que entender bien porque estamos hablando del punto de vista de la demanda. Cuando hagamos la oferta va a haber también bienes sustitutos y complementarios, pero no son lo mismo. Entonces, ¿qué es un bien sustituto en la demanda? Un bien sustituto para el consumidor es un bien que yo puedo reemplazar uno por otro directamente. Y el ejemplo más tradicional en esto sería pollo carne. Lo más tradicional. La gente que puede consumir carne o puede consumir pollo. O sea, puede cambiar uno por otro sin ningún problema. Entonces, esos dos bienes que son entre sí, son bienes sustitutos entre sí. Ahora bien, y yo tengo que entender ahí cuál es lo que es la relación entonces de un bien, hablando siempre en forma genérica. Eso siempre usted tiene que saber. Siempre hay que hablar en forma genérica para entender las interpretaciones. Ahora, ¿cómo está relacionada un bien sustituto con la demanda? En forma directa. ¿Esto qué quiere decir? Y voy a hacer una paréntesis acá, que usted tiene que saber la diferencia entre aumenta mi precio o disminuye mi precio. No es lo mismo que cuando aumente o disminuya mi precio de mi sustituto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio y voy a suponer que ese es algo clave que sí o sí debe de ser un ejercicio. Te tiene que especificar el producto. Si no te especifica, por ejemplo, te dice aumenta el precio y no te especifica el producto o disminuye el precio, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Teóricamente,
simplemente un movimiento porque te dice aumenta o disminuye el precio y no te especifica el producto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando te dice, por ejemplo, aumenta o disminuye el precio y te especifica ya el producto y te dice, por ejemplo, que es del pollo? Y usted tiene que saber que si hablamos de pollo, usted por concepto tiene que saber que, bueno, pollo tiene un sustituto. Pollo es un sustituto. ¿De qué? De la carne. Entonces son cuestiones teóricas que uno ya debe ir manejando. Entonces yo voy a suponer, eso siempre hay que suponer, que mi demanda sea carne. Entonces yo soy el mercado de la carne. Entonces yo ya sé que por concepto la carne tiene sustitutos. Ejemplo más fácil, el pollo. Entonces yo sé que el pollo es el sustituto de la carne. Ahora bien, acá también vamos a hablar de variación de precio. Pero vamos a hablar de variación de precio de mi sustituto, no de mi producto. Porque cuando es de mi producto es simplemente un movimiento. Cuando es de mi sustituto, a ella hablamos de un desplazamiento. Por eso dejé bien en claro de que una cosa es si te especifica o no tu producto. Si te dice aumento o disminuye el precio y no te especifica el producto, es simplemente un movimiento, que es este gráfico. Pero si te dice que aumenta o disminuye el precio y te especifica ya un producto, ya cambia, ya es un desplazamiento. Ahí van a ver si ese producto es un sustituto y después vamos a ver si puede ser un complementario también. Entonces, vamos a suponer que este es el mercado de la carne para entender el ejemplo y digo automáticamente que mi sustituto es el pollo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay variación de precio pero en el pollo, no en mi mercado de la carne? Por ejemplo, yo digo, ¿qué pasa cuando, vamos a suponer que el precio de la carne está a 10.000 y el precio del pollo está a 10.000? Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el precio del pollo aumenta? Entonces, cuando el precio del pollo aumenta, yo tengo que entender lo siguiente. Entonces el precio del pollo aumentó. ¿Qué está pasando ahí? La gente que consume pollo, ¿qué va a hacer? La gente que consume pollo va a renunciar al pollo y va a decir, no, está muy caro el pollo, prefiero consumir carne. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Al aumentar el precio del pollo, la gente que consume pollo es la que va a venir a mi mercado a consumir carne, haciendo que mi demanda de la carne aumente, se va a desplazar a la derecha. Por eso dijimos que la relación era directa, porque si aumentaba el precio del pollo, la gente que consume pollo viene ahora al mercado de la carne a consumir carne, aumentando entonces con ello también mi demanda de la carne se va a desplazar a la derecha. ¿Se entiende bien? Ahora bien, lo opuesto, ¿qué pasa cuando el precio del pollo disminuye? Cuando el precio del pollo disminuye, ¿qué va a hacer la gente que consume carne? Ahora la gente que consume carne es la que se va a ir al mercado del pollo a consumir más pollo. Entonces, cuando disminuye el precio del pollo, ¿qué va a pasar con la demanda de la carne? Se va a desplazar hacia abajo, va a disminuir mi demanda. Porque la gente que consumía normalmente carne se vaya a consumir pollo. Entonces mi demanda de la carne se va a desplazar hacia la izquierda. Relación directa. Ahora, ¿cómo ven? ¿De qué hablamos cuando dijimos la gente que consume carne se va a ir o la gente que consume pollo va a venir? Hablamos indirectamente de la población. Ven que ahí afecta porque la población que consumía pollo, cuando aumentó el precio del pollo, la población que consumía pollo vino a la población que consume carne. Entonces aumentó la población en forma indirecta. O sea, ahí lo que tienen que entender cómo se relacionan estos dos que son los principales. Entonces, reiterando nuevamente, sustitutos son relación directa. Aumenta el precio de mi sustituto, aumenta mi demanda de la carne. Disminuye el precio de mi sustituto, disminuye mi demanda de la carne. Ahora, cuando hablamos de bienes complementarios, ¿qué son bienes complementarios? Los bienes complementarios son bienes que deben ir juntos, se compran al mismo tiempo y uno no funciona sin el otro. Entonces son bienes que le obliga al consumidor a consumir los dos al mismo tiempo. Entonces la relación siempre aquí va a ser inversa. Relación inversa. ¿Esto qué significa?
significa que a medida, por ejemplo, que uno aumenta, el otro tiene que disminuir, relación inversa. Ahora bien, un ejemplo muy particular o más sencillo para entender qué son bienes sustitutos. Por ejemplo, puede ser la consola de Play con los juegos de Play. Estos dos son entre sí bienes complementarios porque la consola en sí por sí sola no funciona y los juegos de Play por sí solos tampoco no funcionan. Deben ir juntos, se complementan entre sí para que funcionen. Lo mismo puede pasar con un infoco. Un infoco de por sí no funciona. Necesita necesariamente ya una computadora para que funcione. Ahora, lo mismo pasa con la crema dental y el cepillo de dientes. Uno necesita el otro para que funcione. Entonces, esos son conceptos o ejemplos de bienes complementarios para que ustedes vayan entendiendo. Puede ser que su profesor o profesora le diga el tema de bien complementario es hamburguesa, papa frita, gaseosa, por ejemplo. Pero si hablamos netamente del concepto de qué es un bien complementario, la papa frita yo puedo consumir solo nomás, la hamburguesa puedo consumir solo nomás, o sea, funcionan bien individualmente, son combos nomás. Entonces, no necesariamente son complementarios, pero son ejemplos que suelen dar también los profesores. Ahora, ¿cómo yo puedo entender esto? Vamos a hacer un ejemplo nuevamente. Si voy a decir que esta demanda sea mi demanda de los juegos de Play. Entonces, yo soy ahora el mercado, mi demanda son los juegos de Play. Entonces, yo tengo que saber que mi complementario va a ser la consola de Play. Entonces yo digo, ¿qué pasa cuando el precio de la consola de Play disminuye? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando el precio de la consola de juegos disminuya, la gente va a consumir más consolas, va a comprar consolas. ¿Esto qué va a implicar? Si van a comprar más consolas de juegos, necesariamente, ¿qué tienen que hacer esas personas que compran más consolas? Compren los juegos. Entonces, automáticamente yo digo ahí, cuando disminuye el precio de mi complementario, disminuyó el precio de la consola de juego de Play, entonces automáticamente ¿qué va a pasar con la demanda del juego de Play? Va a aumentar. La gente va a consumir más también juego de Play para que ya que compró su consola. En cambio, entonces se va a desplazar los juegos de Play hacia la derecha, relación inversa. Disminuyó el precio de mi complementario y aumentó mi demanda de los juegos de Play. En cambio, ¿qué pasa cuando aumenta el precio de la consola de Play? Cuando aumentó el precio de la consola de Play, la gente no va a consumir menos consola de Play. Y al consumir menos consola de Play, por lo tanto va a consumir menos juegos de Play. Entonces eso va a provocar que mi demanda de juegos de Play se desplace hacia la izquierda. Relación inversa. Entonces, aumenta el precio de mi complementario, disminuye mi demanda. Disminuye el precio de mi complementario, aumenta mi demanda. Relación inversa, precio-cantidad. Entonces ahí tenemos el tercer motivo que provoca un desplazamiento en la demanda, que es una variación de precio de mi sustituto o variación de precio de mi complementario. Y aquí también es la variación de precio de mi sustituto o la variación de precio de mi complementario. No es la variación de precio de tu producto, porque dijimos si era de tu producto era simplemente un movimiento. Cuarto es gustos y preferencias. Ahora, entramos acá en una parte no tan lógica, vamos a decirlo. Entonces, cuando hablamos de gusto y preferencia, no entramos en una lógica tal cual está. Pero, ¿por qué? Porque acá hablamos ya de lo que le gusta al consumidor. Porque existen también los denominados fanáticos. Si yo, por ejemplo, soy fanático de Apple, me encanta todo lo que ellos hacen. Entonces, cuando ellos lanzan un nuevo producto al mercado, yo necesariamente voy a querer comprar el producto sin importar el precio. Ahí no entra la lógica del precio que habíamos dicho, que a medida que aumentaba el precio disminuía la cantidad. No, acá hablamos de simplemente decir que cuando yo, fanático de un producto, Apple lanza un nuevo producto al mercado, yo voy a comprar sin importar el precio. Entonces,
ahí vamos a ver que la demanda de ese producto se va a desplazar hacia la derecha cuando se lanza un nuevo producto al mercado, porque la gente fanática va a querer comprar necesariamente el producto sin importar el precio. Entonces ese es un tipo de ejemplo para gusto y preferencia. Otro tipo de ejemplo para gusto y preferencia es cuando hablamos del tema de las críticas. Normalmente cuando uno quiere consumir un producto o quiere ver un producto, ve las críticas o le pregunta a alguien sobre eso. Y ahí normalmente van a ver que cuando hay una buena crítica, normalmente va a provocar que la demanda de ese producto se desplace hacia la derecha. Va a aumentar la demanda por esa buena crítica. Entonces vas a querer comprar el producto o querer ver o consumir el producto. Pero cuando hay una mala crítica, ¿qué pasa normalmente? La gente no quiere comprar el producto, por lo tanto va a disminuir su demanda, se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces ahí vemos que cuando hay un aumento, una buena crítica puede aumentar la demanda, o cuando hay una mala crítica puede disminuir la demanda. Pero también está un caso extremo en el cual podemos ver que hay una crítica demasiado mala sobre un producto. Es tan malo el producto o tan mala la crítica, todo el mundo se queja sobre el producto, que provoca que aumente su demanda. ¿Por qué? Porque la gente va a probar para saber por qué lo que es tan mal el producto. Entonces ahí entramos y vemos que no hay una lógica cuando hablamos de gusto y preferencia. Entonces una buena crítica puede aumentar la demanda, una mala crítica puede disminuir la demanda, pero al mismo tiempo una muy mala crítica suele aumentar también la demanda. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber, es curiosa la gente y quiere saber por qué lo que es mal el producto, y se va y consume y después con propiedad ya dice, ah no, es demasiado malo. Entonces, esa es la cuestión de gusto y preferencias. Y el último determinante es la expectativa de precios. Cuando hablamos de expectativa de precios, ¿de qué estamos hablando? De precio futuro. El precio futuro es la especulación de cómo va a estar mañana los precios. Y en función a cómo va a estar mañana los precios, vos reaccionás hoy. Ejemplo, ¿qué pasa si ustedes son fanáticos de consumir carne y se dice, por ejemplo, que mañana el precio de la carne va a aumentar un 50%? Entonces, si vos sabes que el precio mañana, el precio de la carne va a aumentar, ¿qué vas a hacer hoy? Vas a consumir hoy más de carne porque hoy está más barato. Entonces, la demanda de la carne se va a desplazar hacia la derecha hoy. ¿Por qué? Porque hay un rumor de que mañana va a estar más cara la carne, entonces la gente va a estar desesperada y se va a consumir hoy a consumir el producto. Lo mismo va a pasar si es que se rumorea que mañana el precio de la carne va a estar más barata. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy vas a dejar de consumir carne y vas a esperar a mañana para consumir más productos. Entonces, hoy la demanda de la carne se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces ahí terminamos entonces la primera parte, que son hablando netamente de lo que es la demanda. Bueno, vamos a pasar a lo que es la segunda parte, donde vamos a hablar de lo que es la oferta. Cuando hablamos de la oferta, al igual que la demanda, vamos a hablar de precio, vamos a hablar de cantidad, y vamos a hablar de cantidad ofertada u ofrecida, depende de cómo le guste a su profesor, que va a ser cantidad ofertada. Ahora vamos a ver que la curva de oferta es así. Entonces, partiendo de este punto, tenemos que saber, en primer lugar, cuando hablamos de la oferta, ¿de quién estamos hablando? El principal protagonista es el productor o el vendedor. Entonces, el principal protagonista en la oferta es el productor o es el vendedor. Entonces, también vemos la relación precio con la cantidad. Y acá tenemos que hacer otra vez la diferencia. El concepto dice que la oferta es la cantidad que el productor o el vendedor está dispuesto a ofrecer al mercado dependiendo del precio. Y la cantidad ofertada o ofrecida es la cantidad que ya está en el mercado para ser comprada. Entonces esa es la primera diferencia otra vez que tienen que saber. No es lo mismo oferta que cantidad ofertada, son distintos. Entonces la oferta es la cantidad
que el productor vendedor está dispuesto a ofrecer al mercado dependiendo del precio, y que la cantidad ofertada es lo que ya está a disposición del consumidor para poder comprar. Ahora, como esto también es igual que la demanda, es una recta y va a ser una ecuación lineal, entonces la oferta, al igual que en la demanda, tiene una ecuación lineal donde vemos que la relación precio-cantidad también va a estar incluida. Pero ahora vamos a ver que la cantidad ofertada va a ser igual a A más B de P. Igual que en la demanda, la cantidad es la variable dependiente, el precio es la variable independiente, A es la ordenada inicial, y ven ahora que B es la pendiente, y la pendiente es positiva. ¿Esto qué quiere decir que sea pendiente positiva? Vemos que según la ley de la oferta vamos a tener una relación directa. Entonces la ley de la oferta dice que la relación precio-cantidad es directa. Por eso la pendiente de la curva tiene que ser positiva. Quiere decir que si uno aumenta, el otro también debe de aumentar necesariamente cuando hablamos de la relación directa, precio-cantidad. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo se puede entender mejor gráficamente la relación directa? Vamos a partir nuevamente de un origen. Precio de origen, cantidad de origen, equilibrio cero. Ahora, la relación directa dijimos que cuando uno aumenta, el otro aumenta, disminuye uno, disminuye el otro. Entonces, podemos decir rápidamente que a medida que aumenta el precio, por ejemplo, a P1 aumenta el precio, vemos automáticamente que la cantidad ofertada aumenta. Entonces, cuando aumenta el precio, los productores y vendedores están más motivados a ofrecer más productos porque les va a convenir porque a un precio mayor. Entonces, la cantidad ofertada va a aumentar. En cambio, relación directa, aumenta. En cambio, cuando el precio disminuye, vemos que gráficamente la cantidad ofertada también va a disminuir en forma negativa. O sea que a medida que disminuye el precio, los productores y vendedores no están tan motivados a ofrecer al mercado, por lo tanto reducen su cantidad de producción, entonces disminuye su oferta. Entonces ahí vemos la relación directa que existe de precio-cantidad cuando hablamos del punto de vista de la oferta. Relación directa, aumenta el precio, aumenta la cantidad, disminuye el precio, disminuye la cantidad. Entonces ahí vemos el concepto de la oferta, la cantidad ofertada, su ecuación, su pendiente que es positiva, por lo tanto según la ley de la oferta tiene relación directa, y esta es la forma como se representa gráficamente una relación directa. Ahora bien, como dijimos, la demanda puede pasar también dos cosas. Primero puede ser un movimiento y segundo un desplazamiento. Entonces, lo primero que puede pasar es el movimiento. Y ahí hemos dicho que el movimiento, al igual que la demanda, se da cuando varía el precio. Y dijimos que el movimiento también se denominaba cambio en la cantidad, pero en este caso ofertada. Entonces, cambio en la cantidad ofertada es lo que se denomina como movimiento, que es por el aumento o disminución del precio. Entonces, vemos gráficamente otra vez como la anterior. Cuando aumenta el precio, vamos a movernos hacia arriba en la curva de oferta al equilibrio 1, haciendo que la cantidad ofertada aumente. En cambio, cuando disminuye el precio, vamos a movernos hacia abajo en la curva de oferta al equilibrio 2, disminuyendo la cantidad. Entonces, vemos que al igual que en la demanda, el movimiento es cuando nos movemos hacia arriba o hacia abajo, pero siempre en la misma curva de oferta. Entonces, ese es como se representa gráficamente el movimiento. Ahora bien, si pasamos al segundo punto,
oferta, lo segundo que puede pasar, dijimos, es un desplazamiento. El desplazamiento, o también denominado cambio en la oferta directamente, diferencien bien, cambio en la cantidad ofertada con cambio en la oferta. Entonces, un cambio en la oferta o un desplazamiento de la oferta es cuando la curva de oferta se desplaza hacia la derecha en forma positiva o se desplaza hacia la izquierda en forma negativa. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente un aumento o una disminución de oferta? Lo que tienen que saber es lo siguiente: como es ahora en forma genérica el aumento o la disminución de la oferta, quiero que entiendan bien que cuando ven aquí que cuando la oferta se desplaza hacia la derecha, vemos que en forma genérica las cantidades tienden a aumentar y los precios tienden a disminuir en comparación con el anterior. En cambio, cuando la oferta se desplaza hacia la izquierda, ven que los precios tienden a aumentar y las cantidades a reducirse en forma genérica. Entonces es algo normal y común que cuando aumente la oferta suele en forma genérica disminuir el precio y aumentar la cantidad. Y en cambio cuando disminuye la oferta suele en forma genérica aumentar el precio y disminuir la cantidad. Y vamos a ver por qué. El primer determinante que puede pasar o provocar un desplazamiento es la tecnología. La tecnología es el principal factor determinante de un desplazamiento en la oferta. Y ahora, ¿cómo se relaciona, igual que hicimos con la demanda, la tecnología con la oferta? En forma directa. O sea que si hay un cambio tecnológico va a provocar necesariamente que mi oferta aumente. ¿Cómo se puede entender esto? Un ejemplo muy tradicional que yo le puedo dar es, por ejemplo, yo por ejemplo soy productor y yo utilizo la tecnología para arar mi tierra, por ejemplo. Yo aro mi tierra con el buey que ara la tierra. Entonces, yo puedo conseguir una nueva tecnología y compro una máquina de arado. Esa compra de la máquina de arado es un aumento tecnológico. Ahora, esa máquina de arado, ¿qué va a provocar? Que are la tierra y mi producción sea más rápida, sea más barata y en menos tiempo. Entonces, eso puede provocar necesariamente a la larga que mi curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Los precios van a tender a disminuir porque como es más rápido va a ser más barato también la producción. Y al mismo tiempo voy a producir más hacia esa máquina de arado. Entonces, un aumento tecnológico siempre va a provocar un aumento en la oferta. Lo mismo, si disminuye la tecnología, vamos a hacer un retroceso y nuestra oferta se va a pasar hacia la izquierda. Va a ser más costoso producir los productos y vamos a producir menos. Entonces, el primer factor siempre es la tecnología, relación directa. Lo segundo, precio de los factores productivos. El precio de los factores productivos es el segundo determinante o motivo de desplazamiento de la oferta. Y cuando hablamos de factores productivos, estamos hablando de materia prima, insumos, mano de obra, etc. Entonces, cuando hablamos de factores productivos, estamos hablando de la materia prima, de los insumos, de la mano de obra, que son los trabajadores. Entonces, todo eso tiene un precio. Entonces, cuando hay variación de precios de la materia prima, de los insumos, de la mano de obra, también va a afectar a mi oferta. ¿Y cuál es la relación? La relación ahí va a ser inversa. Entonces, relación inversa cuando hablamos del precio de los factores productivos. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una mueblería y yo produzco sillas, yo tengo un presupuesto de 1 millón para producir sillas y yo compro la materia prima, que es la madera, por 10.000. Entonces, al comprar la materia por 10.000, vamos a suponer que yo produzca 20 sillas con un presupuesto. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta el precio de la materia prima? Cuando aumenta el precio de la materia prima, necesariamente, ¿qué va a pasar? Yo tengo que comprar menos madera
por lo tanto va a hacer que yo elabore menos sillas con el mismo presupuesto y al mismo tiempo cada silla va a costar más cara. Entonces va a provocar que mi curva de oferta se desplace hacia la izquierda en forma negativa, provocando que el precio aumente, sea más cara cada silla y al mismo tiempo produzca menos cantidad de sillas con el mismo presupuesto. Ahora, en cambio, si el precio de la materia prima disminuye, al disminuir el precio de la materia prima yo voy a poder comprar más madera, por lo tanto voy a poder fabricar más sillas, por lo tanto cada silla me va a costar más barata. Entonces, esto va a provocar que mi curva de oferta se desplace hacia la derecha en forma positiva. Haciendo en forma genérica, dijimos que cuando se desplaza hacia la derecha tiende a aumentar las cantidades y a disminuir los precios. Entonces, ese es cómo se relaciona el precio de los factores. Lo mismo podemos hablar con los insumos y de la misma forma podemos hablar de la mano de obra. Cuando aumenta el precio del salario mínimo o cuando disminuye el salario mínimo, siempre hay un quilombo. Entonces, por ejemplo, cuando aumenta el salario mínimo, aumenta el costo, porque esto, cuando hablamos del precio de los factores productivos, ¿de qué estamos hablando? De los costos de producción de la empresa. Entonces, cuando aumenta los costos de producción de la empresa, necesariamente va a influir o impactar en el precio. Entonces, esa es una cuestión muy importante que tienen que saber. Entonces, esos son los dos primeros. El tercer determinante son los bienes relacionados. Cuando hablamos de bienes relacionados, como hicimos también en la demanda, estamos hablando de los sustitutos y los complementarios. Pero ahora ya cambia, porque cuando hablamos de sustitutos productivos o complementarios productivos. No hablamos de bienes sustitutos o bienes complementarios, sino de sustitutos productivos que son totalmente distintos. Ahora, cuando hablamos de sustitutos son cuestiones básicas. Por ejemplo, un bien sustituto en la producción son dos bienes que yo puedo fabricar con una misma materia prima. Ejemplo tradicional, vamos a suponer que yo sea trébol. Trébol, ustedes saben que de la leche, que es mi materia prima, yo de la leche yo puedo hacer queso y al mismo tiempo con la leche como materia prima yo puedo fabricar yogur, por ejemplo. Entonces yo tengo con una misma materia prima puedo fabricar yogur y queso. Entonces, ¿cómo son el yogur y el queso cuando hablamos de la producción del yogur y la producción del queso entre sí? Yo digo que son bienes sustitutos entre sí porque utilizan la misma materia prima para fabricar el producto. Entonces, yo digo que la relación acá ahora va a ser inversa. ¿Y cómo yo puedo entender esto? Yo vamos a suponer que esta mi curva de oferta sea, por ejemplo, sea la oferta de queso. Vamos a suponer que yo sea productor de queso. En Trébol, ustedes saben que Trébol fabrica muchas cosas, entonces vamos a suponer que dentro de Trébol, por ejemplo, yo sea el productor de queso. Entonces, yo soy productor de queso y yo uso la materia prima, la leche. Y tengo al lado otro productor que usa la leche también para fabricar lo que es el yogur. ¿Está bien? Entonces, acá lo mismo como hicimos en la demanda. Cuando aumenta o disminuye el precio del queso, simplemente es un movimiento porque estamos hablando de mi propio producto. En cambio, si yo hablo del yogur, sabiendo que yo soy el queso, yo sé que el yogur comparado con el queso son bienes sustitutos productivos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, el precio del yogur aumenta? Si el precio del yogur aumenta, ¿qué yo voy a hacer como productor? Como productor, yo debo de renunciar a mi consumo de queso. ¿Por qué? Porque me conviene ahora mismo, me conviene más utilizar mi materia prima para fabricar más queso que está más caro, como productor hablando, ¿verdad? Entonces, ese aumento de precio del queso, del yogur, ese aumento de precio del yogur que va a provocar que mi productividad del queso disminuya. Entonces mi cantidad ofertada va a disminuir y va a aumentar lo que sería la productividad del yogur. Entonces ahora mismo el queso, ¿qué va a pasar? El queso se va a desplazar hacia la izquierda en forma negativa. Se va a producir menos queso. ¿Para qué? Para fabricar más yogur. Porque dijimos hace rato que el precio le motiva al productor o vendedor a fabricar más de un producto.
o fabricar menos. Entonces, en este caso, como la leche es la misma materia prima, entonces tienen que entender ahí lo siguiente. Entonces, vuelvo a reiterar para entender bien, cuando aumenta el precio de mi sustituto productivo, necesariamente yo voy a renunciar a mi producción de queso para justamente ir a producir más yogur que está más caro. Ahora bien, lo inverso, ¿qué pasa cuando el precio del yogur disminuye? Al disminuir el precio del yogur, ¿qué va a pasar? La gente que producía yogur va a renunciar a producir yogur, a venir a producir más queso que está más caro, ya que el precio del yogur disminuyó. Entonces la gente que producía yogur va a venir a producir más queso, entonces va a provocar que la oferta de queso se desplace hacia la derecha, va a aumentar, se va a producir más y va a ser más barato. Entonces eso es lo que tienen que entender bien. Por eso dije que no es lo mismo que la demanda, porque acá hablamos de sustitutos productivos. Entonces, un sustituto productivo son dos productos que utilizan como matriz principal una misma materia prima. Y de esa misma materia prima yo puedo hacer varios productos. Obviamente ustedes saben que con el queso yo puedo hacer muchos productos. Entonces, esos muchos productos entre sí son sustitutos productivos. Ahora bien, cuando hablamos de bienes complementarios en la producción, primero tengo que saber que la relación va a ser directa. Ahora, complementarios son dos productos que utilizan una misma cosa, pero no es como el sustituto que utilizan como materia prima principal en la elaboración luego del producto. Son dos cosas que utilizan lo mismo, pero entre sí. O sea, yo, por ejemplo, de una materia prima, yo uso una parte de esa materia prima para fabricar un producto y la otra parte que no uso para fabricar este producto, utilizo para hacer otro producto. Esos son complementarios. No es como la leche. La leche yo utilizo completamente para fabricar queso o uso completamente para fabricar el yogur. Entonces, la leche en sí yo utilizo. Ahora, complementarios, para que entiendas, son de un producto o una materia prima. Yo solamente utilizo una parte y solamente esa parte me sirve para producir un producto. Y lo que sobra yo puedo utilizar para fabricar otro producto. Entonces, entre sí estos dos productos serían complementarios. Y el ejemplo más tradicional de bienes sería producción de carne y producción de cuero. Estos son bienes complementarios. Creo que ahí ya entienden mejor. Entonces, carne y cuero son bienes complementarios entre sí, cuando hablamos desde el punto de vista de la producción. Porque yo utilizo la vaca yo utilizo, le carneo a la vaca, uso todo lo que es la carne para la producción de carne. Y lo que sobra la parte de la piel, con eso yo fabrico lo que es el cuero. Entonces, ven que no es como la leche que uso de la misma forma para fabricar los dos productos, sino una parte utilizo para fabricar un producto y lo que sobra utilizo para fabricar otro producto. Así. Entonces el ejemplo tradicional es carne, cuero. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta oferta sea oferta de cuero. Si yo soy un productor de cuero, entonces yo tengo que saber que mi complementario en la producción de la carne. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el precio de la carne aumenta? Cuando el precio de la carne aumenta, ¿qué van a hacer los productores de carne? Van a querer producir más carne. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a faenar más vacas. Al faenar más vacas, ¿qué va a haber? Va a haber más restos para poder fabricar cuero. Entonces, ese aumento de la producción de la carne va a provocar necesariamente que yo como productor de cuero tenga más materia prima para fabricar más cuero. Entonces, aumenta el precio de la carne, la gente que produce carne va a faenar más vacas para aumentar su producción de carne y al mismo tiempo va a provocar un aumento en la cantidad de mi producción de cuero. Entonces, mi curva de oferta del cuero se va a desplazar hacia la derecha, va a aumentar. En cambio, si el precio de la carne disminuye, ¿qué van a hacer los productores de carne? Van a producir menos cantidad. Van a faenar, en primer lugar, van a faenar menos vacas
para producir menos cantidad de carne. Por lo tanto, ¿qué va a provocar esto? Al faenarse menos vacas, va a haber menos producción de cuero necesariamente, haciendo que mi cuero de oferta se desplace hacia la izquierda. Entonces, ahí ven cómo se entiende la cuestión de bienes sustitutos y complementarios cuando hablamos del punto de vista de la oferta. Otro punto importante son, por ejemplo, la cantidad de empresas. La cantidad de empresas es un factor determinante también en la oferta. Afecta en forma directa. Por ejemplo, simplemente por ejemplo en queso, un ejemplo. En queso solamente hay 5 productores. Hay 5 empresas que producen queso. Pero se habilita una sexta empresa que va a fabricar o va a producir queso. Entonces, esa sexta empresa que viene para fabricar queso, ¿qué va a provocar? Que aumente la cantidad productiva de queso. Y al mismo tiempo, como hay una sexta empresa, va a competir entre sí y va haciendo que los precios disminuyan. Entonces, eso va a provocar que la oferta se desplace hacia la derecha. Entonces, aumenta la cantidad de empresas que producen un producto, va a aumentar su oferta necesariamente porque se va a producir más y va a ser más barato. Y al mismo tiempo, si es por ejemplo una empresa cierra, va a haber menos cantidad de empresas productoras de queso, haciendo que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda en forma negativa. Normalmente también otro determinante, eso ya a nivel, esos son los 4 principales. Puede ser también, hablando en términos rápidos, la exportación. La exportación, que a unos profesores les gusta usar, también es un determinante de un desplazamiento. Porque si yo tengo que exportar más, ¿qué estoy haciendo? Renunciando a la producción local. O sea, eso que tiene que entender. Cuando yo voy a exportar, entonces yo de toda mi producción que yo tenía, yo quito una parte a la cual yo voy a exportar. Por lo tanto, ¿qué queda? Queda menos productividad o menos oferta a nivel local. Entonces la exportación siempre va a afectar a la producción local, va a reducirse. Entonces, cuando una empresa va a empezar a exportar, necesariamente ¿qué va a provocar? Que su oferta se desplace hacia la izquierda, va a disminuir su oferta por ejemplo, de la carne. Si la carne se va a exportar más a Rusia o a China, lo que sea, entonces eso va a provocar que la oferta de la carne disminuya. ¿Por qué? Porque las empresas se van a preparar y esa producción van a enviar a otro lado. Por lo tanto, va a disminuir la productividad para el comercio local. Entonces la exportación tiene una relación, no pongo ninguna relación porque simplemente decir aumenta la exportación. Lo mismo hablamos de importación. Si importamos un producto, la oferta de producto se va a pasar hacia la derecha porque va a aumentar entonces la productividad, la oferta de ese producto. Entonces esos son los determinantes de un desplazamiento en la oferta. Entonces, y con esto terminamos lo que es la segunda parte, hablando netamente en lo que es oferta y demanda. Y atiendan bien esos detalles que yo le dije, cambia la cantidad ofertada, cambia la oferta. Entonces, ¿cuándo es un cambio en la oferta? ¿Cuándo es un cambio en la cantidad demandada? Y atiendan bien el tema del aumento o disminución de precios. Cuando es aumento o disminución de precios en la oferta y la demanda, cuando aumenta o disminuye tu precio de tu propio producto, movimiento. Cuando aumenta o disminuye el precio de tu complementario o de tu sustituto, ahí recién es un desplazamiento. Entonces ahí terminamos entonces la segunda parte, que es la oferta. Comenzamos entonces con lo que sería la tercera parte,
y la última parte, que es simplemente, hablamos ya de la demanda por un lado, de la oferta por otro lado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente una interacción oferta y demanda. Entonces, yo suelo hacer esto en dos gráficos para entender mejor. Entonces, estos dos gráficos simplemente son para que ustedes entiendan mejor nomás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hablamos de precio, hablamos de cantidad, cero. Precio, cantidad, cero. Esto es cuando hablamos de oferta y demanda ya. Hablando ya de un mercado ya normal, oferta y demanda ya al mismo tiempo. Entonces, vamos a hablar de la oferta, de la demanda. Le voy a poner S a la oferta, que se le simbolizar por S en inglés, para que no sea muy igual a la demanda. Entonces, tenemos acá los dos, oferta, demanda. Precio equilibrio, cantidad de equilibrio, punto de equilibrio. Precio equilibrio, cantidad de equilibrio, punto de equilibrio. Entonces, partimos de la base de que tenemos que saber primero qué significa precio de equilibrio, punto de equilibrio y cantidad de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto donde la curva de demanda se corta directamente con la curva de oferta. Entonces ese es el punto de equilibrio. La cantidad de equilibrio, por lo tanto, me va a dar el punto donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. O sea que en este, cuando determinamos el corte de la curva de oferta con la curva de demanda, determinamos la cantidad de equilibrio. Y la cantidad de equilibrio es cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Y como anteriormente hicimos la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda, dijimos que la curva de oferta era cantidad demandada en función al precio. Entonces, ¿cómo yo obtengo mi punto de equilibrio? Cuando yo igualo, entonces, cantidad demandada con mi cantidad ofertada. Y el precio de equilibrio es el precio que satisface la utilidad para el productor y el consumidor. Y la utilidad para el consumidor es simplemente el nivel de satisfacción que le puede dar el producto. Y obviamente utilidad para el productor es la ganancia. Entonces ahí tenemos entonces los puntos. Ahora, partiendo de ahí yo puedo decir qué pasa cuando el precio aumenta o disminuye. Entonces, el primer ejemplo sería qué pasa cuando el precio aumenta. Entonces a P1. Cuando el precio es mayor que el precio de equilibrio, ¿qué debería de pasar? Yo ya sé que cuando el precio aumenta, yo veo que en la demanda hay ya un movimiento hacia arriba, ¿verdad? Haciendo que la cantidad demandada 1 disminuya. Disminuye entonces mi cantidad demandada. Pero al mismo tiempo, a un aumento de precio, yo continúo la línea. Veo en la oferta también hay un movimiento en la oferta, haciendo que la cantidad ofertada 1 aumente. Entonces, ya no son más iguales mi cantidad demandada y mi cantidad ofertada. Entonces, yo veo que cuando aumentó el precio, al consumidor ya no le benefició consumir más, no le beneficia ese precio, por lo tanto va a renunciar a su cantidad demandada. Pero cuando aumentó el precio al productor sí le beneficia producir más, por lo tanto va a ofrecer más al mercado, porque va a obtener mayor ganancia. Pero ¿qué vemos ahí? Automáticamente que cuando aumentó el precio, entonces aumentó el precio, automáticamente yo veo que mi cantidad ofertada ahora es mayor que mi cantidad demandada, ya no son iguales. Entonces, cuando mi cantidad ofertada es mayor que mi cantidad demandada, lo que existe aquí es un exceso de oferta. Es un exceso de oferta porque, por ejemplo, yo ofrezco al mercado 100 sillas, pero solamente se quiere comprar 50 sillas. O sea que yo voy a tener 50 sillas que no voy a vender. Por eso la cantidad de oferta es mayor que la demanda. Entonces, exceso de oferta. Entonces, esto que está aquí se va a llamar exceso de
oferta. Entonces, un exceso de oferta cuando mi cantidad ofertada es mayor que mi cantidad demandada. ¿Y cuándo se da esto? Cuando el precio es mayor que el precio de equilibrio. Entonces, por concepto, usted ya tiene que saber ya que cuando aumenta el precio es mayor o mayor el precio de equilibrio, siempre va a provocar esto. Un exceso de oferta cuando la cantidad ofertada es mayor que la demandada. Ahora, el exceso de oferta también se puede llamar abundancia. Entonces, ¿por qué se llama abundancia? Porque abundan los productos y nadie los compra. Entonces, primer punto. Segundo punto sería, ¿qué pasa cuando el precio es inferior al precio de equilibrio? Disminuye, por ejemplo. Cuando el precio es inferior al precio de equilibrio, yo veo que al mismo tiempo va a haber un movimiento en la oferta, haciendo que la cantidad ofertada 2 disminuya. Y al mismo tiempo yo veo que va a haber un movimiento en la demanda, haciendo que la cantidad demandada 2 aumente. Ya no son iguales cantidad demandada igual a cantidad ofertada como fue el equilibrio. Ahora yo veo que cuando el precio es menor, los productores no están dispuestos a ofrecer más mercaderías, por lo tanto reducen su productividad. En cambio, cuando el precio disminuyó, los consumidores están más dispuestos a comprar más productos. Entonces, cuando el precio siempre es inferior al equilibrio, siempre la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofertada, en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Yo como productor solamente ofrezco 50 sillas, pero se quiere comprar 100 sillas. O sea que va a haber 50 personas que no van a poder acceder al producto. Entonces, eso se denomina exceso de demanda. Hay un exceso de demanda porque la gente quiere comprar el producto, pero no hay la cantidad suficiente de producto para todas las personas. Entonces, por eso la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada. Entonces, siempre cuando el precio es inferior al precio de equilibrio, siempre va a provocar un exceso de demanda porque la cantidad demandada siempre va a ser mayor que la cantidad ofertada. También se denomina escasez. También se denomina escasez. Entonces, ¿por qué escasez? Porque escasean los productos. Uno quiere comprar, pero no hay para todos. Entonces, esos son los dos determinantes que tienen que saber. Cuando el precio es superior al equilibrio y cuando es inferior al equilibrio. Esos son temas de examen siempre para marcar la respuesta correcta. Ahora, y cuando el precio es superior al equilibrio, tienen que saber que los precios siempre van a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque siempre hay que llegar o sea, lo que tienen que saber es lo siguiente: siempre nosotros tenemos que llegar al punto de equilibrio. Entonces, si yo estoy en un punto inferior, porque son temas también de examen muy analíticos, si el precio es inferior al precio de equilibrio, ¿qué va a pasar después? El precio va a tender a aumentar. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que tiene que entender bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando el precio es inferior al precio de equilibrio? El precio va a tender a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque debe de llegar nuevamente al equilibrio. Cuando el precio de equilibrio está superior al precio de equilibrio, ¿qué va a pasar? El precio tenderá a disminuir para volver otra vez al equilibrio. O sea, el equilibrio siempre, todo el mundo siempre se va a llegar al equilibrio. Entonces, ya sabemos qué pasa cuando el precio está arriba o abajo del equilibrio. Y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar después? Después del exceso de oferta, va a pasar que el precio tienda a disminuir. Y cuando existe una exceso de demanda, lo que va a provocar es que el precio tienda a aumentar para siempre llegar al equilibrio. Ese es un punto muy importante que son temas de examen también. Ahí tenemos entonces los dos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico para poder entender esto en forma numérica. Ya le mostré cómo es la ecuación de la oferta, ya le mostré cómo es la ecuación de la demanda. Vamos a hacer entonces una pequeña ecuación, como suele ser un pequeño tema de examen también. ¿Qué pasa cuando la cantidad demandada te va a decir, por ejemplo, es 100 menos 5p? Y la cantidad ofertada es, por ejemplo, 150 más 5p. A ver,
Acá estoy haciendo un ejemplo así tipo para mirar nomás. Sería 50. Mejor va a ser 50. Ahí. Entonces, vamos a poner un ejemplo hipotético que te diga el ejercicio sabiendo que mi Q de demanda es 100 menos 5P, pendiente negativa, siempre la demanda, y que mi cantidad ofertada es 50 más 5P, pendiente positiva, siempre mi oferta. Ahora, lo primero que te va a pedir siempre el ejercicio es determinar el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Cómo yo voy a determinar el precio y mi cantidad de equilibrio? Con esto. Habíamos dicho recién que el punto de equilibrio que es la interacción de las curvas. Y al mismo tiempo eso que me va a provocar me va a dar una cantidad de equilibrio. ¿Y esta cantidad de equilibrio qué era? Cantidad ofertada igual a la cantidad demandada. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente yo debo de igualar las ecuaciones para obtener lo que es mi equilibrio. Entonces yo digo, cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Yo igualo mis dos ecuaciones. Entonces digo, 50 más 5P es igual a 100 menos 5P. Igualo. Este negativo 5P que está restando va a pasar sumando, va a ser 10P. Y este 50 que está sumando va a pasar restando a 100 y va a quedar 50. Entonces mi precio va a ser, este 10 que está multiplicando va a pasar dividiendo 50 y me va a quedar 5. Entonces mi precio de equilibrio sería 5. Y al tener mi precio de equilibrio, yo ya puedo tener ya mi cantidad de equilibrio. Y este precio yo puedo reemplazar en cualquiera de los dos, ya da igual en cuál. Por ejemplo, cantidad de equilibrio en la demanda va a ser, por ejemplo, 100 menos 5 por 5. 5 por 5, 25 menos 175. O en la oferta, cantidad de equilibrio en la oferta sería 50 más 5 por 5. 5 por 5, 25 más 50 es 75. Te da el mismo valor porque ya son de igualdad. Esto es lo primero que te puede pedir, determinar el precio y la cantidad de equilibrio como opción A, como ponerle. La opción B que te puede pedir es, ¿qué pasa cuando el precio es 10? Por ejemplo, y ahí ustedes tienen que saber que si el precio es 10, por concepto de lo que yo le acabo de dar, es, si el precio es 10, 10 es mayor que 5. Entonces el precio es mayor que el precio de equilibrio. Y al ser mayor que el precio de equilibrio, yo ya sé automáticamente que va a haber un exceso de oferta. Por concepto. Y ahora lo que tienen que saber es cuánto. Entonces pongo, cantidad demandada es igual, reemplazo. 100 menos 5 por 10. 5 por 10, 50 menos 100, 50. Cantidad ofertada, 50 más 5 por 10. 10 por 5, 50, más 50 es 100. Entonces automáticamente yo veo que si el precio es 10, se va a demandar solamente 50 unidades y se va a ofertar 100 unidades. Entonces acá yo veo que mi cantidad ofertada es mayor que la demandada, exceso de oferta. En cambio, si te dice, por ejemplo, qué pasa cuando el precio es 2, por concepto, si el precio es 2 y mi equilibrio es 5, yo sé que el precio es menor que mi precio de equilibrio, entonces siempre va a provocar un exceso de demanda, por concepto. Entonces reemplazo, cantidad demandada es igual a 100 menos 5 por 2. 5 por 2, 10, menos 100 es 90. Y cantidad ofertada es igual a 50 más 5 por 2, 5 por 2, 10, más 50 es 60. Entonces, ven aquí que mi cantidad demandada es 90, la ofertada es 60. Entonces, mi cantidad demandada es mayor que la ofertada. Entonces aquí va a existir un exceso de demanda, como dice nuestro concepto. Y con esto terminamos lo que sería la unidad número 2, hablando de lo que es oferta y demanda. Muchas gracias.